Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Nunca pasa por mi casa, Aladino nunca lo he podido ver, y el hada azul del bueno de Pinocho con su varita nunca me tocó. Sin embargo, en mi casa hay milagros que recién estoy llegando a comprender. Si de verdad hay algo que nos hace falta, solo hay un héroe que lo hace aparecer. El héroe es mi papá, que sale a trabajar y que hace muchas cuentas para poder pagar. El hada es mi mamá, que todo hace brillar y nunca tiene tiempo para poder soñar. Y cuando por las noches yo me voy a dormir, escucho que hablan de algo que llaman porvenir. Superman, Superman, si eres tan valiente, trae un poco de pan. Superhéroes, se llama esta canción, Superhéroes, la canción de Luis Aguilé. No podíamos arrancar diferente hoy, el domingo es Día del Padre. Esta canción es muy significativa, igual que la mayoría del Día del Padre, pero habla precisamente de cómo su papá y su mamá, en el caso de la voz que lleva la canción, son los superhéroes, porque hacen magia y llevan las cosas a la casa, y reta a Superman a que lleve un poco de pan a la casa, Luis Aguilé. El domingo es Día del Padre, así es que valga la pena un saludo a todos los papás desde Matices. Y también hoy me criticaron por usar esa frase a las mamás papás. Yo no le encuentro ningún aspecto negativo. Hay mamás que tienen que asumir doble rol, siempre siguen siendo mamás, pero muchas veces tienen que asumir el rol de los papás. Así es que un saludo hoy a los papás y a las mamás que han tenido que asumir también los roles de papá. Muchos de nosotros tenemos mamás que han tenido que asumir ese rol, así es que valga un abrazo para todas ellas que son mamá y papá al mismo tiempo, y a todos los papás, por supuesto, en el próximo domingo. Recuerde que lo importante no es el regalo que usted le dé, ni el tamaño del regalo, ni el valor, ni dónde vayan a comer, es estar ahí, y es estar ahí siempre, porque el papá no es el que engendra, sino el que acompaña durante toda la vida. Así es que feliz Día del Padre desde Matices. Les saluda Randall Rivera, gracias por estar con nosotros en otro programa de Matices, esta producción de Radio Monumental, del Departamento de Noticia Monumental, que busca y lo logra frenar en las tardes en un muy acelerada agenda noticiosa, pero frenamos para analizar los matices de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Seguramente usted durante las últimas horas y durante los últimos días ha escuchado hablar sobre los proyectos de ley sobre fraude fiscal que están en la Asamblea Legislativa. Había una negociación que estaba llevando el Ministerio de Hacienda hace algunos días con la oposición. La fracción oficialista, imagínese, brincó, echó a perder esa negociación, la fracción del PAC, con razón o sin razón, pero fue la fracción del PAC la que particularmente dos diputados, don Víctor Morales Zapata y don Henry Mora, quienes estuvieron en contra, y eso obligó a una nueva negociación. Además de la negociación, el presidente Solís ha hablado sobre este tema, dice que él está de acuerdo con la posición del Ministerio de Hacienda, pero que está abierto a negociar. La oposición
más bien ha criticado al presidente Solís, diciéndole que es poco prudente que él dé su posición personal sobre este tema en un momento tan delicado de tanta negociación. En medio de esta coyuntura, la Contralora General de la República, Marta Costa, llegó por primera vez en la historia a la Asamblea Legislativa al plenario, donde contó la situación fiscal, y ella dijo que no era suficiente una medida en alguno de los dos extremos, ni solo por la aplicación de nuevos impuestos, ni solo con recorte del gasto, sino que se necesitaba un balance. Alicia Bárcenas también estuvo ayer en Costa Rica, la directora de CEPAL, y dijo exactamente lo mismo, que se necesitaba un balance. Y hoy estamos acá con algunos invitados, particularmente aquí en la cabina monumental con don Ronald Jiménez, presidente de la Unión de Cámaras, UCAEP, y van a estar con nosotros vía telefónica un poquito más adelante don Víctor Morales Zapata y doña Rocibel Ramos. Don Víctor Morales, que es uno de los diputados de la Comisión de Hacendarios, y doña Rocibel Ramos, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Así es que primero voy a saludar a don Ronald. Don Ronald, ¿qué tal? ¿Qué tal, Randall? Muchas buenas tardes y buenas tardes a todo el país. ¿Usted es papá? Sí, correcto, de 3 hijos. ¿3? 3. Bueno, valga la pena de una vez también felicitarlo por el domingo, don Ronald. Bueno, muchísimas gracias y felicidades a todos los padres del país. Sí, bueno, de parte de don Ronald y de todo el equipo de Matices, el feliz Día del Padre. Don Ronald, ¿cómo está el asunto? Cuéntenos, desde la UCAEP, no solo cómo está el asunto hoy, sino cómo han visto esta negociación de un proyecto que presenta Hacienda y que ha tenido, digamos, un ritmo un poco atropellado en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Bueno, ciertamente lo vemos atropellado, pero antes tal vez un poquito de contexto. Claro. Primeramente, recordemos que UCAEP representa a el empresario formal. UCAEP es la cúpula empresarial, es la unión de cámaras, son 50 cámaras de todos los sectores económicos del país, que somos los formales. Lo menciono porque en este tema fiscal y viendo la última encuesta del INEC, donde en Costa Rica ya la informalidad la tenemos en un 45%, está recayendo sobre el otro 55% toda la carga tributaria. Entonces, en ese sentido, lo primero que manifestamos es, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se le cobre al que no paga. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se ajusten los montos del que está pagando lo que no debe ser. En eso queremos ser, pero sumamente claros. El nombre del proyecto definitivamente es bueno, las intenciones también del proyecto son buenas. Nosotros estamos también de acuerdo en que el Ministerio de Hacienda tenga más y mejores herramientas para ir a cobrarle no solamente a los que hoy sí pagamos, sino a los que no pagan. Por eso reitero el tema de la informalidad. Este proyecto, decía, tiene esas buenas intenciones y queremos una Hacienda más fuerte. Sin embargo, el contenido del proyecto tiene cosas que son nefastas. Entonces, un buen proyecto de nombre, una buena intención con contenido nefasto, que vamos a entrar en detalle poco a poco, pero como muchos proyectos en la Asamblea Legislativa no nos podemos dejar llevar por el nombre, pero de acuerdísimo nosotros en que se cobre y se den las herramientas. Y solo para mencionar un concepto, sin entrar en detalle al contenido, vamos en UCAEP siempre a defender la institucionalidad de Costa Rica. Siempre vamos a defender y a estar vigilantes de la seguridad jurídica de Costa Rica. ¿Por qué hago esta salvedad? Precisamente porque el proyecto contiene, a nuestro juicio, a juicio del Colegio de Abogados, que ya se manifestó, y yo creo que a juicio de todo el mundo, este proyecto, con la eliminación de la figura de un juez, está dando potestades a la administración mucho más allá de la proporcionalidad. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Imagínese, Randall, esta herramienta ilimitada en malas manos. Malas manos sea porque alguien se quiere sacar un clavo, malas manos por cuestiones ideológicas,
Por la razón que sea, no podemos en Costa Rica violentar la separación de poderes. Entonces, hay cosas que son resorte del Poder Judicial que jamás, ni en este, ni en ningún otro proyecto, vamos a estar de acuerdo que se le quiten. Entonces, metámonos en ese punto en particular, si le parece, don Ronald. Sí. Uno de los errores que ustedes ven, el error más grande que ustedes ven es este. Actualmente en Costa Rica, si alguien debe impuestos, ¿verdad?, o comete fraude fiscal, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir la administración pública para cobrar? Bueno, vamos a resumirlo para no aburrir a quienes nos escuchan. Un fiscalizador llega, hace un... De Hacienda. De Hacienda, sí. Un fiscalizador de Hacienda llega a una empresa, sea porque salió en la rifa, o sea porque lo tienen en una lista de gran contribuyente, por lo que sea, o porque llenó mal algunos formularios y los números no coinciden. Debería existir alguna razón, pero por la que sea, ese fiscalizador llega a una empresa, empieza a hacer un estudio y a criterio del fiscalizador pueden existir diferencias. Diferencias, por ejemplo, en que algunos gastos el fiscalizador considera que no son deducibles y por lo tanto los reclasifica y le dice a la empresa que debió haber pagado más. Pero eso es a criterio del fiscalizador. Okay. De repente puede que tenga razón, de repente no. Puede ser que la empresa actuó de buena fe y de acuerdo a mejores prácticas, reglas, leyes, tanto nacionales como internacionales. Y entonces, si no están de acuerdo la empresa y el fiscalizador, debe haber una instancia, como en todo, un debido proceso. Entonces, esa instancia puede ser perfectamente el Tribunal de Hacienda, ahí en la misma administración, y eso puede llegar en última instancia a que si no se pusieron de acuerdo, la administración y la empresa se lleve a tribunales, y los tribunales, como el árbitro constitucional de este tipo de situación, es quien define quién tenía razón y en qué proporción debía o no reclasificarse, y de ahí debe venir el pago. Hay algo que sí aceptamos y que también creemos que debe corregirse: los procesos no deberían ser tan lentos. Entonces, sí, lamentablemente cuando en Costa Rica algo va a los tribunales se hace muy lento, entonces de repente una reclasificación hace que Hacienda vea el dinero mucho tiempo después. Bueno, eso hay que corregirlo, pero la vía de quitar a ese juez imparcial de otro poder no es la forma de aligerar el proceso. Déjeme todavía meterme a más detalle. El proceso actual es que hay el primer paso, digamos, es un fiscalizador de tributación. El paso posterior es el Tribunal de Hacienda. Correcto. Si no se ponen de acuerdo, entonces la administración pública puede acudir a un juez de ¿cuál jurisdicción? O la empresa. O la empresa, o sea, sí. La empresa puede acudir, no sé, a sala segunda, tercera, no me acuerdo. Pero son los juzgados de mayor cuantía. Correcto. Ok. Son los juzgados. Nada más déjeme ir paso a paso. Entonces, esto lo ven los juzgados de mayor cuantía. Si no me falla la memoria, los juzgados de mayor cuantía se resuelven en la sala primera. Correcto. Que es el tribunal máximo. Eso nos da 4 pasos. Cuatro enormes pasos, ¿verdad? Que son el fiscalizador de tributación, el Tribunal de Hacienda, el juzgado de mayor cuantía, si es de un monto para arriba, o de menor cuantía, si es de un monto para abajo. Todavía tiene otro paso, que es el Tribunal de mayor cuantía, y termina en la sala primera de la Corte Suprema de Justicia. Todos estos pasos son los que hoy se cumplen. ¿Este proyecto qué hace? Este proyecto lo que hace es que elimina la figura de los tribunales, y entonces hay diferentes pasos, pero además los pasos quedan únicamente en la administración. Dígase, el fiscalizador dice que usted debe pagar X suma, usted no está de acuerdo, apela ante la misma administración, y solo la administración ahí define, y lo que defina usted lo paga, pero eso no es lo más grave. A como está el proyecto originalmente presentado, porque ya estamos hablando de varias versiones, ya usted lo mencionó, de que el mismo Ministerio de Hacienda llegó a un segundo texto por acuerdo con
los diputados de la comisión. En ese primer texto, el fiscalizador incluso podía tener la potestad de decir, bueno, esto, aunque yo no haya terminado el trabajo, me suena como a 100 millones. Voy a decir, Randall tiene cara como que me debe 100 millones. Y entonces, ahí mismo podía pedirle al sistema financiero que congelara esos 100 millones, mientras se averiguaba. Lo cual, además de confiscatorio, puede parar una empresa. Entonces, vean lo peligroso que es. Por las razones que sea, digo esto en malas manos, por las razones que fuera, además que no está a derecho y no está de acuerdo a la Constitución, como ya han estado diciendo, podría llegar entonces el fiscalizador o por cualquier otra razón y decir, bueno, la verdad, por ejemplo, es que yo no estoy de acuerdo en que una empresa que tenga, no sé, una concesión de espectro radioeléctrico, que tenga cualquier permiso, y que la ley específica de telecomunicaciones o de cualquiera, de transporte, que la ley le dé el derecho de tenerlo, esto permitiría que a la empresa la ahorquen financieramente. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de lo peligroso y de la institucionalidad del país. No podemos firmar hoy y aceptar que se firme hoy una ley de la República que no sabemos en qué manos va a caer, además de todos los problemas que tiene, y por lo tanto el mismo Ministerio de Hacienda bajó el tono y ya estaban camino a un mejor texto. Y ese es uno de los problemas, el que elimina los tribunales. Tiene más problemas la ley, como por ejemplo, nada más por si queremos tocar más de un tema, el que responsabiliza a terceros de una parte de la supuesta deuda. Vamos a entenderlo más fácil. Si una empresa tiene un contador externo y el contador, a su buen entender, porque aquí no estamos hablando de que sea específicamente por dolo, no. Si el contador, a su buen entender, considera que un gasto es deducible y resultó que no lo era, o si la empresa no le dio toda la información al contador y resultase que la empresa debe dinero, esta ley está siendo corresponsable de la deuda a ese contador, lo cual no solamente es inaceptable, sino que es ilógico y desproporcionado. Porque entonces ningún contador querría trabajar desde ahora en adelante en eso. Correcto, y además viola todo, toda... Los contadores públicos autorizados no tienen fe pública. Los contadores sí tienen fe pública y hay leyes específicas que por darles ese beneficio les da la responsabilidad de qué sucede si no hacen buen uso de esa fe pública. Pero aquí estamos hablando incluso de contadores privados o de cualquier tercero que intervenga, aunque fuera tal vez de manera no dolosa. Ok, entonces, bueno, para ir resumiendo los puntos, actualmente las deudas tributarias o los diferendos tributarios se ven en los tribunales de justicia. El problema más grande de los que ve UCAEB es que desaparecen al Poder Judicial de esto y se quedan ustedes solo con el criterio de la administración, es decir, lo que diga la administración, ahí termina. Correcto. Ese es uno de los problemas. El otro problema del que usted nos habló es que responsabiliza a terceros, es decir, por ejemplo, un contador externo de la deuda, lo hace solidario a la deuda de la empresa. ¿Cuál otro problema le ven al texto? Bueno, son varios, pero para destacar los principales. También está poniéndole un impuesto, o sea, esta ley es para recaudar, esta ley no es para establecer un nuevo impuesto. Sin embargo, lo que hoy la distribución de utilidades de una sociedad a otra no se grava, puesto que esa otra utilidad, esa otra sociedad utiliza esos ingresos como eso, fuente de ingresos, para producir más ingresos, y al final el impuesto a las utilidades se materializa en las personas físicas, no jurídicas. Aquí quieren poner el 15% a esa transferencia de capital, de utilidades, correctos, al final es una cuenta de capital de una empresa a otra, lo cual está llevando la renta
de manera solapada de un 30 a un 40.5%. Déjeme entender esto porque yo no sé nada de el tema de capitales y todo esto, don Ronald. La primera empresa que generó, digamos, la primera utilidad tiene que pagar impuesto de la renta sobre esa utilidad. Correcto. Cuando se la traslada a otra empresa, para no hablar de sociedad jurídica o persona jurídica, se la traslada a otra empresa que genera otra utilidad con ese capital, tiene que volver a pagar sobre todo el capital completo. No, un poquito diferente. Sí. Cuando la empresa A termina su ejercicio del año y tuvo una utilidad, de esa utilidad le pagó el 30% a Hacienda y ya lo pagó, lo tuvo que pagar. Okay. Si esa empresa A, después de pagar ese 30%, decide repartir dividendos a sus accionistas, de lo cual ya ella pagó ese 30%, de ese otro 70% decide pagar, distribuir dividendos a los accionistas. Si el accionista es persona física, hoy en día se le grava un 15% de esa utilidad. Pero si el accionista es otra empresa, ahí no se grava, porque para esa otra empresa B, ese dinero que le está entrando es un ingreso, como si estuviera facturando. No una renta. Exacto, es un ingreso, y esa empresa, ese ingreso lo utiliza para producir riqueza que eventualmente va a ser grabada también. Entonces ahí estamos hablando de un doble impuesto solapado. Ok. Ese es otro de los problemas que usted ve. No sé si quería destacar uno tercero. No, yo creo que esos son los principales. Nos podemos quedar con de los 6, 7 problemas, digamos que llamémoslo inaceptables. Tiene una figura que también no es muy conveniente, que en la administración pública, si un funcionario tiene algún tipo de demanda penal, el funcionario tiene que defenderse a su propio costo. Y eso es para todos los funcionarios públicos. Claro. Aquí quieren poner que en este caso los funcionarios de Hacienda, el Estado paga su defensa, lo cual genera una discriminación, por un lado. Y por otro, entonces tenemos al contador de la empresa, con que, aunque no actúa de mala fe, lo hacen responsable de una eventual deuda. Y tiene que asumir una defensa legal. Y tiene que asumir una defensa. Y al fiscalizador, aunque sea como dije, un error o una sacada de clavo, el Estado lo defiende, cosa que no hace con ningún otro funcionario público. Claro. Y igual permítame, sé que para usted es muy básico y yo quiero llevar este tema a lo más bajo para entenderlo yo también, don Ronald. Déjeme poner un ejemplo. Hay alguien que se quiere sacar un clavo con Randall Rivera porque dijo algo que no le pareció en el noticiero. Y entonces resulta que yo tengo una empresa, mi familia hay una empresa. Y entonces el fiscalizador se quiere sacar el clavo conmigo, llega, me inspecciona la empresa y me dice, no, estos estados financieros están mal, esta declaración está mal, para mí usted metió en un deducible algo que era una inversión y por tanto me debe, voy a calcularle 80 millones de colones, con lo que él sabe que esa deuda hace que mi empresa quiebre. Sí. Yo solo puedo apelar ante un superior, pero sigue siendo su jefe. Su jefe, pero mientras tanto le dieron orden a los bancos de congelar mi plata. Y no 80, 120, okay. Un 50 más por si acaso. Ok. Entonces, yo después del tiempo me doy cuenta de que ese fiscalizador no estaba en lo correcto, que yo estaba bien. Le digo, bueno, señor, voy a demandarlo por todo lo que perdí durante este tiempo que usted me congeló las cuentas. Y entonces el Estado le paga el abogado a él. Exacto. Y yo tengo que pagarlo. Sí. El mío y el del contador que yo contraté para que me hiciera las declaraciones. Exacto, exactamente. Ese es el ejemplo claro. Ese es un buen ejemplo. Ok, genial. Asumido, explicado estos puntos en los que ustedes no están de acuerdo, déjenme preguntarle qué pasa en otros países. ¿Esto se parece al modelo de algún otro país que usted conozca? Bueno, tenemos, y aquí hay de todo, ciertamente en países donde hay seguridad jurídica y donde hay un sistema, digamos que muy confiable, vemos a ministerios de Hacienda o a la oficina de impuestos, como quiera que se llame, con herramientas más fuertes que las de Costa Rica, y lo cual no nos opondríamos. Pero estas mismas herramientas, usted está preguntando por casos de otros países, en
países como algunos que conocemos, de los llamados bolivarianos, permiten que el Estado se vuelva confiscatorio. No me gusta su programa de radio porque usted habló mal de mí. Entonces yo voy a ir a la emisora de radio y la ahorco financieramente y así ni siquiera tengo que quitarle la frecuencia. Hago que usted se vaya al país. Ok. Cuando usted dice bolivariano, se refiere a los socialistas, al nuevo socialismo latinoamericano, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Exacto. Recordemos que esto llega a deformarse, y estoy hablando en general de la falta de institucionalidad o de la pérdida de institucionalidad. Todos recordamos, en paz descanse, al presidente Chávez cuando se paraba en una esquina en Caracas y volvía a ver para todo lado y decía exprópiese, exprópiese. Bueno, la inseguridad jurídica y la pérdida de la institucionalidad y la separación de poderes llega a ese tipo de extremos. Ok, entonces usted sostiene que el proyecto de ley, con estos elementos del proyecto de ley, son propios de estados del nuevo socialismo latinoamericano. Bueno, no dije eso, lo que digo es... Bueno, por eso le pregunté. Sí, lo que digo es que hemos visto muy malos ejemplos, y se lo mencioné de acuerdo a su pregunta, que donde hemos visto cosas similares, hemos visto ejemplos muy peligrosos. Y reitero... ¿A usted se le parece? Que se parecen, lamentablemente se parecen, y además que no son cosas aisladas. Ya la ley de radio también tenía copy-paste de leyes de Ecuador. ¿Tiene copy-paste? No, bueno. Pero, podrían buscar en Google. sí, podríamos, pero no nos pongamos demasiado suspicaces. Bueno. Nuestro objetivo no es eso, nuestro objetivo no es destruir por destruir, nuestro objetivo es decir, sí, que cobren, pero ojalá y tuvieran herramientas para cobrarle a los informales, porque el ejemplo que usted dio de su empresa es asumiendo, Randall, que su empresa está inscrita y pagó, pero que lo reclasificaron. Sí. Pero si usted no tiene la empresa inscrita y está actuando dentro de ese 45% de informalidad, este proyecto realmente no está enfocado a que el ministerio tenga herramientas o que tenga una mayor responsabilidad de llegarle a esas empresas que hoy ni siquiera declaran. Ajá. Ok, entonces, a ustedes de este proyecto de ley, ya nos contó lo que no están de acuerdo para nada, lo que consideran elementos insalvables del proyecto de ley. De este proyecto de ley, ¿en qué sí están de acuerdo, don Ronald? Okay. Primero en el concepto. Nosotros estamos de acuerdo en que los informales paguen. Nosotros estamos de acuerdo en que los formales que no pagan lo que deben, ajusten y paguen. En eso estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en que la administración tributaria de Costa Rica sea más fuerte, tenga mejores herramientas. En eso también estamos de acuerdo. Y bueno, hay leyes que creo que no han estado muy bien en el pasado en esta materia, pero no entremos en eso. Estamos de acuerdo en todo esto. Entonces, cuando se habla en el proyecto, ya punto por punto, de diferentes temas, responsabilidad de terceros, bueno, nosotros ahí decimos, si hay un tercero que por dolo, o sea, de manera de mala fe, hizo incurrir en un delito, pues debería ser de alguna manera responsable, pero separémoslo muy bien, porque no es al contador que le dieron mal la información o a cualquiera. Entonces eso hay que limitarlo y delimitarlo muy, pero muy bien, para no dañar a los profesionales. Ya hay un problema de desempleo en este país y no podemos seguirlo desincentivando. Los temas de multa, los temas de que haya mayor celeridad, los temas de que puedan pedir ciertas medidas preventivas, estamos de acuerdo con la mayoría del proyecto. Realmente son 5 o 6 puntos. Pero esto otro les parece insalvable. Es que esto, yo tengo la impresión de que esto otro les echa a perder el proyecto. Claro, por supuesto. Y otra vez, volvamos al tema que usted mencionó, y creo que fue muy acertado. Si ya existía una negociación muy avanzada entre el Ministerio de Hacienda, que es quien propone, deme herramientas, y los diputados de oposición, que son eso, oposición y control político, si ya había cierto acuerdo, y uno ve que los mismos diputados de la fracción oficialista echan a perder ese acuerdo y echan para atrás, uno se pregunta por qué.
¿Por qué eso tan raro? Hay temas que nos parecen más ideológicos que técnicos en este proyecto, como esto de eliminar al juez. Entonces, nos enciende los bombillos por todo lado. Creemos que el proyecto es salvable, creemos que la comisión de hacendarios tiene gente muy buena, creemos que tienen buena fe, y lo que hemos estado escuchando últimamente, que se busca un texto que logre los objetivos, pero que sea potable, nos parece que esa debería ser la vía para el país. ¿Ustedes conocían ustedes, el empresariado me refiero, conocían esa negociación entre Hacienda y los diputados de oposición? Es que se hizo público. No, claro, pero ustedes no fueron parte de esa negociación también. Por supuesto que nos consultan, y en esto ¿Hacienda o los diputados de oposición? Ambos. Sí. Ambos, sí. De hecho, nosotros en varias ocasiones, y aquí nosotros reconocemos que tuvimos muchas reuniones con el Ministerio de Hacienda, varias de ellas con el propio ministro. Varios puntos se lograron, digamos que, consensuar. En la última reunión manifestamos estos 5 o 6 puntos, quedaron constando, digamos, en la reunión, pero el texto que llegó a la Asamblea no los corrigió. Entonces, sí hablamos con el Ministerio de Hacienda, por supuesto, y sí hablamos con los diputados, también, por supuesto, porque ellos deben saber en qué afecta cada una de estas cosas al doliente, ¿no? ¿Y Hacienda se había comprometido con ustedes a arreglar estos detalles antes de mandarlo a la Asamblea? No. Solo los consultó. Lo que pudimos arreglar se arregló, y fue bastante. Okay, por eso digo, reconocemos que sí hubo comunicación. Claro, pero estos 5 puntos. Pero estos no. Estos, en la última reunión, dijeron, tomamos nota, vamos a revisarlo, pero el texto se fue sin corrección. Ok. Después de que se fue sin corrección, hablaron con Hacienda ustedes, con cualquier representante, y le dijeron, de ahí, nosotros habíamos dicho que esto no nos parecía, ¿por qué los metieron? Sí, sin embargo, recordemos que en Costa Rica, cuando ya llega a la Asamblea Legislativa, es como, nos vemos en la Asamblea. Ya llega un momento de acuerdo donde en la mesa de negociación se agotaron los temas, y lo que no logró consensuarse se le deja a los señores diputados. Claro. Entonces, en ese momento, en el momento en que Hacienda manda el proyecto para el Congreso, el campo, la mesa de negociación es otra. Don Ronald, y como presidente de UCAEP, ¿qué le han parecido las declaraciones del presidente Solís? De hecho, las dio aquí a Monumental hace 3 días más o menos, que dijo, bueno, en todas las administraciones del mundo se le da mayor herramienta a tributación, aquí todo el mundo clama en contra del fraude fiscal, y cuando queremos entrarle todo el mundo se echa para atrás. Y después de decir eso, que él dijo que él creía que Hacienda podía embargar bienes sin ir al Poder Judicial, después dijo, bueno, pero la negociación está abierta. La oposición política le dijo, señor, no sea imprudente, no es su opinión personal en medio de esta negociación, pero ¿qué le parece a UCAEP? Bueno, nosotros nos estamos concentrando más, y repito, la mesa de negociación, en el momento de entrar al Congreso, esa es la mesa. Okay. Nos estamos concentrando en esa mesa de negociación, compartiendo con los señores diputados, tanto los que escuchan bastante como los que no escuchan mucho, tratando de dar los argumentos. Nos hacen consultas por escrito, contestamos por escrito. Tuvimos una audiencia en la Comisión de Hacendarios, como CAEP, fuimos a la audiencia, participamos, hemos hecho todo lo que se nos ha solicitado y todo lo que está a nuestro alcance dentro de la normativa legal costarricense, y entendemos que la mesa de negociación está justamente ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual el Ejecutivo hace bien en tener una posición abierta, pero ellos están negociando más con los diputados que con nosotros en este momento. Ok. ¿Cuáles de los diputados los apoyan en la posición de ustedes, don Ronald? Bueno, yo no haría una lista de apoyo. Más bien podría mencionar quiénes nos han consultado cosas, porque no es... No hay nadie que se haya comprometido con su posición. No, nosotros no buscamos ni amigos ni enemigos en este tema, no es un asunto personal, es un tema de preocupación país.
creemos que hay diputados que entienden muy bien el riesgo de perder la separación de poderes en Costa Rica. Hay diputados con los que no hemos hablado, hay diputados que lo que hemos escuchado son declaraciones públicas, como la que usted mencionó, de los diputados Mora y Morales Zapata, y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, pareciera que hay criterios que se comparten más con unos diputados que con otros. Okay. La oposición está proponiendo un texto sustitutivo que todavía no le ha enviado, por cierto, el documento al Poder Ejecutivo. ¿Usted conoce cuál va a ser el planteamiento de los diputados de oposición? No, realmente lo que nosotros hemos venido haciendo es brindando información, dando nuestra opinión. Hemos asistido a todas las reuniones que los señores diputados nos piden. Recordemos que UCAE va a ser, al ser el representante de 50 cámaras, en todas ellas tenemos expertos en materia tributaria. Nosotros tenemos una comisión fiscal muy sólida con más de 20 profesionales expertos en materia fiscal en Costa Rica, donde analizamos los textos y damos nuestras opiniones, y esperamos que esas opiniones muy bien fundamentadas sean tomadas en cuenta para lo que venga. Ok, de los diputados de la Comisión de Hacendarios, la presidenta de la comisión es Rosibel Ramos. ¿Han conversado con ella? Sí, por supuesto. Como dije, hasta nos dieron audiencia y participamos. Claro, ahí hablaron en conjunto, pero ¿han hablado con ella individualmente o ella les ha pedido criterio individualmente? Hemos tenido solicitudes de información de parte, por supuesto, de la presidenta, de parte... Paulina Ramírez, que es la secretaria de comisión. Que yo me acuerde, quien nos ha solicitado información ha sido el diputado Álvarez de Santi, la diputada Rosibel Ramos, la presidenta de la comisión. Fundamentalmente ellos, creo que son los que más han consultado, sobre todo las implicaciones que veríamos en varios de estos puntos, o a veces es que les aclaremos, como lo estoy haciendo aquí con usted, claro, ante el micrófono, esto que he mencionado. Don Antonio es interesante, porque don Antonio no está en comisión, pero es interesante porque cualquier diputado les puede pedir, les puede hacer una consulta. De los que están en comisión, Paulina Ramírez, no me la mencionó ahí, así que supongo que no. Rolando González. Con don Rolando, recordemos que esta comisión es nueva, ¿verdad? A partir de mayo, nosotros habíamos ido a audiencia en la pasada. Entonces esta está recién conformada, claro, y entonces no hemos hablado prácticamente con ninguno, así ya a solas específicamente con ninguno de los miembros de ahora. Ni no. Olivier Jiménez, José Ramírez, Víctor Morales Zapata, Henry Mora. No, los que nos han pedido aclararles casos, como lo hice aquí, han sido los dos que mencioné. Otto Guevara tampoco. No a partir de que él forma parte de la comisión. Con él, por supuesto, también hemos hablado en el pasado, y la materia fiscal es una de las preocupaciones de su bancada, y hemos compartido, por supuesto, preocupaciones. Claro, ok. Ahora que hemos planteado este mapa desde la visión de UCAEP, don Ronald, vamos a una pausa comercial y sumamos a esta mesa de discusión hoy en Matices a doña Rosibel Ramos, la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y a don Víctor Morales Zapata. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Dice Smith Pérez, lo que están hablando en Matices está apenas para poner los pelos de punta. Bueno, gracias Smith por escucharnos esta tarde, 2:45. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:48. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les recordamos que hoy vamos con el tema de fondo hasta las 3:10 de la tarde, porque
Después vendrá don Hermes Alvarado de Vivir Bien en nuestra sección de los viernes en Matices, que le hemos corrido al cierre del programa para que ustedes consulten sobre las pensiones. Es el programa que tenemos sobre asesoría en pensiones, en fondo de capitalización laboral y en todo esto, así que iremos con el tema de fondo hasta las 3:10. Estamos aquí en la cabina con don Ronald Jiménez, presidente de UCAEP, y ahora nos acompaña en línea telefónica don Víctor Morales Zapata, el diputado del Partido Acción Ciudadana, con quien siempre es un gusto conversar. Don Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para servirle a usted, Randall, don Ronald, mucho gusto y un saludo a toda la televisión que le escuchan. Gracias, don Víctor. Don Víctor, fíjese que aproveché los primeros minutos para extraer todo lo que pude de la posición de la UCAEP. Le pregunté a don Ronald que qué les parecía bueno del proyecto antifraude fiscal que propone Hacienda. Dijo que el concepto le parecía muy bien, que la responsabilidad de terceros, siempre y cuando estuviera mejor delimitada, le parecía muy bien hacer más céleres los procesos de cobro y también, y el concepto en general. Le parecían insalvables 4 detalles, más detalles, pero nos expuso 4 y en los que yo profundicé. El número 1 es que, desaparece la competencia, digamos, del Poder Judicial sobre los temas tributarios y se los deja a los fiscalizadores y al Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Hacienda no particular, como tema 1. Segundo, que responsabiliza a terceros como contadores contratados por servicios profesionales que actúen de buena fe, dijo don Ronald, y que puedan verse inmiscuidos en esta situación. Otro punto es que grava doblemente las utilidades. Y el cuarto punto es que el Estado pagaría por la defensa de los funcionarios del Ministerio de Hacienda que incurrieran en demandas de las empresas ante diferendos tributarios. Quiero preguntarle a usted qué le parecen estas posiciones, que entiendo son muy encontradas, porque don Ronald dice, a nosotros el concepto nos parece bien, pero esos 4 temas lo hacen insalvable el proyecto. Don Víctor, ¿a usted qué le parece? Bueno, en primer lugar, indicar que el programa Matices como tal, debo reconocer que se convierte siempre ahora en un referente en las mesas de diálogo y de intercambio de opiniones para construir, en este caso, legislación. Y desde allí, Randall, felicitarlo, lo hago de manera muy seria y sincera, de que estos espacios permiten hacer algo que hay que rescatar en Costa Rica, y es conversar. Hay que conversar, hay que intercambiar opinión y hay que estar dispuesto a que en la mesa se pongan las diferencias. A mí, por ejemplo, en este caso específico, el hecho de que don Ronald Jiménez, presidente de la Unión de Cámaras, manifieste, como usted lo ha dicho, que conceptualmente hay coincidencia, ese es un punto de partida en donde ya empezamos a ganar. ¿Por qué empezamos a ganar? Porque a partir del concepto, es que empezamos a ver el detalle. Entonces, sobre lo que se ha manifestado, ya hay conversaciones que se están dando entre Hacienda, entre diputados de la fracción, de las distintas fracciones que estamos en hacendarios, y por ejemplo, en el tema de dividendos, que usted lo señala como una doble imposición, prácticamente hay un acuerdo de que eso se vaya al proyecto de renta. Con respecto al tema de la defensa que puede hacerse de funcionarios de tributación, ahí prácticamente hay un acuerdo de que se matice el tema, planteando que se faculte al Ministerio de Hacienda a que personal de planta pueda tener, incorporar abogados penalistas para que puedan seguir procesos, de sus propios funcionarios, en este caso una asesoría específica por la naturaleza y por el ámbito, que no vale la pena aquí ahondar, en que se desenvuelven este tipo de funcionarios de tributación. En eso prácticamente tenemos acuerdo. Y con respecto al tema relacionado con la afectación a terceros o sanciones para terceros profesionales, en contaduría, que puedan certificar, allí la diferencia la hace, y creo que ahí ustedes mencionaron la palabra buena fe. No se quiere afectar a nadie que actúe de buena fe, lo que se quiere, y en eso prácticamente de acuerdo, es que aquella actuación con dolo efectivamente sea una actuación, que merezca la sanción. Cuando se logra determinar el dolo, en lo que se supone debería ser una asesoría tributaria, con lo cual tampoco es un tema insalvable, no le vemos mayor dificultad. Coincidimos en que podría ser, una situación extrema
que la que está planteada en el texto inicialmente, y por lo tanto eso está también en materia de revisar, digamos, la formulación. Pero lo importante es no afectar la buena fe, pero sí también cerrar la puerta al dolo. Y sobre el último aspecto, que es el más polémico y el que ha generado mayor controversia, que tiene que ver con hasta dónde llega el ámbito ejecutivo y qué nivel de anulación tiene el ámbito judicial, debo manifestar que en términos conceptuales ya quedó claro entre los diputados que estamos en el diálogo de que no estamos hablando en ningún momento de eliminar la figura judicial, pero que sí, dadas las cifras tan alarmantes, digamos, de que estamos hablando de 12.000 causas judiciales que están en este momento, en donde ya se ha determinado que debe pagarse por la vía administrativa, se ha ido a la vía judicial, ya engrosan 12.000 expedientes, y el orden, digamos, de la deuda por cobrar de Hacienda supera los 57.000 millones. Entonces, esas cifras nos hacen plantearnos el hecho de que hay que aumentar las facultades de la administración, del cuerpo ejecutivo, sin desconocer los derechos del contribuyente. Más bien todo lo contrario, hay consenso en que incorporemos un capítulo que venga a fortalecer los derechos del contribuyente, incluso basándonos en el texto mismo que planteó el diputado Antonio Álvarez de Santi para los temas relacionados con la Caja del Seguro Social, y a partir de allí lo que estamos es viendo a ver qué permite el nivel ejecutivo, como lo planteó Henry Mora, si permitirá un ámbito, digamos, de ampliar, digamos, la capacidad persuasiva, de persuasión, de notificación por correo electrónico, una serie de medidas en el ámbito administrativo que permitan, digamos, a la administración proceder a cobrar sin ir a la vía judicial. Pero ese tema, que es el de mayor controversia, está siendo tratado, está siendo conversado en la mesa que se ha generado de intercambio, y estamos a la espera de que los compañeros que forman parte de las fracciones de oposición hagan el texto que estaríamos viendo sobre ese tema en particular. De manera tal que yo tengo que decirles que, sin desmerecer que siempre el tema de impuestos es un tema controversial, su mismo concepto lo dice, es impuesto, no es algo que satisfaga, alegre, digamos, que sea simpático, digamos, a la ciudadanía. Sin desmerecer ello, hay que decir, se está asumiendo con responsabilidad. Veo que es posible llegar a un entendimiento y un acuerdo, y más bien a la hora de escuchar a don Ronald Jiménez de hablar de que el concepto, coincidimos en el concepto, pues ahora estamos trabajando en estos elementos que acabo de mencionar. Don Víctor, antes de dejarlo conversar con don Ronald también, yo tenía un par de preguntas. Primero, quería agradecerle los conceptos al programa. Sé que usted no es un hombre de cumplidos ligeros o gratuitos, así es que le agradezco mucho los conceptos del programa. Podría proponerle entonces que en lugar de en las comisiones legislativas, pues se vengan a discutir aquí en la mesa de matices, donde creo que se ponen mucho mejor de acuerdo. Don Víctor. Randall, te lo digo sinceramente, es que fíjate que en este país se construyeron grandes acuerdos a partir de que todos nos conversábamos, independientemente de las visiones de mundo o de economía o de política que tuviésemos. Pero hubo un momento en que algo sucedió en este país en donde el tema se radicalizó. Y una herencia de los años del TLC es precisamente aquella cosa del sí y del no, y que nos hizo bajarle el valor agregado que implica el conversar. Entonces, un espacio como el tuyo, desde Matices, sin duda alguna es un espacio que obliga a la conversación, obliga al intercambio de ideas de manera seria y rigurosa. Entonces, por eso lo hice. Sinceramente, no lo hago por otra razón. No, yo lo sé. De hecho, lástima que no está aquí y estaríamos conversando, tomándonos una taza de café. Es que estoy en Zarcero, estoy viendo cómo resolvemos temas aquí. ¿Anda con el presidente, don Víctor? Bueno, pues para serles sincero, ando viendo temas relacionados con cómo se encadena producción para efectos de reactivar economía. Aquí estoy en este momento en Copiagrimar, viendo cómo se genera, cómo atendemos el tema de reactivar a esta empresa que exporta fruta congelada, y espero estar en hora y media allá en Aguasarcas reuniéndome en La Paz, que es otra empresa privada de las que representa don Ronald, una empresa, una sociedad anónima, viendo a ver cómo están viendo ellos también el mercado. O sea, yo con el presidente coincidí en 2 momentos, pero aquí ando haciendo el trabajo de hormiga, que es el que nos permite luego tomar decisiones con mayor criterio. Claro. De hecho, le iba a preguntar algo de lo que usted nos acaba de decir, insisto, antes de dejarlo conversar con don Ronald también y pedirle criterio de lo que usted nos acaba de decir. Le entiendo que el tema de los dividendos ya hay una
ya hay un acuerdo para meterlo en el de renta. La defensa, usted nos habla de la defensa de los funcionarios, bueno, ya nos habla de que eso podría generar un departamento exclusivo. Exactamente, del Ministerio especializado de en penalidad. Sí, en el tema de la afectación de terceros, delimitarlo aún mejor para solo incluirlos cuando se pruebe una comprobación de dolo. Y cuando usted me habla de que hay 12,000 casos pendientes en los estrados judiciales, y disculpe que haga la comparación, pero quiero preguntarle su argumento, porque es como que yo diga, hay 18,000 casos en los tribunales penales en este momento, entonces démosle más herramientas a la fiscalía para evitar que los jueces vean el caso. Quiero preguntarle si ese es, digamos, el argumento que usted nos está diciendo y que yo lo estoy entendiendo así, o si usted le ve alguna diferencia, porque es disminuirle, digamos, o evitar que llegue a un juez para llegar a que la fiscalía, que es una parte interesada en un proceso penal, tenga más capacidades o herramientas, don Víctor. Sí, no, en realidad sobre este tema han habido opiniones que se generan a partir de fundamentos de derechos comparados. Por ejemplo, se ha dicho, bueno, es que en Estados Unidos la administración tributaria tiene mayor capacidad de imperio, etcétera. Bueno, pero es que hay que comprender que Estados Unidos es otra realidad en términos de la parte administrativa y la parte judicial. Costa Rica no estaría en condiciones, y ahí soy contundente, de pretender desmejorar el ámbito judicial, dándole mayores herramientas que vayan a contraponerse o a limitar el ámbito judicial. En eso yo quiero ser claro de que estamos en un Estado de Derecho, no se pueden afectar los derechos de los contribuyentes, todo lo contrario, tenemos en el proyecto que incorporar algunos aspectos relacionados con los derechos de los contribuyentes, pero lo que sí debe hacerse es darle más herramientas a la administración para que proceda en el ámbito de la administración y cobro ejecutivo a lograr, digamos, el pago del contribuyente al cual se le haya demostrado que efectivamente debe pagar. Mi respuesta ante tu pregunta es no es el caso, o sea, no se trata, habría entonces que hablar de un tema más bien como el de la flagrancia, ¿no? De que en el ámbito judicial se establecen mecanismos mucho más expeditos para resolver, digamos, una situación en particular. No, lo que es del ámbito judicial debe estar ahí, quedarse allí y ser fortalecido allí. Lo que es del ámbito administrativo, de igual manera debe seguir el mismo camino, de manera tal que no estaríamos, digamos, estaríamos disminuyendo algo que es muy valioso para nosotros, que es el Estado de Derecho y los derechos de los contribuyentes que se deben de resolver en última instancia en el ámbito judicial. Esa es mi respuesta, Randall. Entiendo, don Víctor. Don Ronald, ¿a usted qué le parece? Don Víctor es un muy buen negociador, creo que todo el mundo se lo reconoce. Prueba de ello es que él empieza a exponer en orden de donde se logran acuerdos y deja de último, digamos, el tema más polémico y donde hay más contradicciones, digamos, entre los grupos, don Ronald. No, definitivamente. Reitero el saludo a don Víctor y que le vaya muy bien en su gira. Mucho gusto, Ronald. Definitivamente es reconocido la técnica de don Víctor de negociar y yo creo que es muy útil. Y ciertamente ojalá este país empiece a negociar y a construir. No quiero ser polémico y voy a concentrarme, como hizo don Víctor, en la parte positiva. Sí. Nada más sí tengo que mencionar que el acuerdo iba enrumbado entre el Ministerio de Hacienda y los diputados de oposición precisamente a lo que dice don Víctor. Y fue donde don Henry Mora, en el plenario, echa para atrás y se opone. Pero no importa, digamos que esa parte no es de don Víctor, sino que no lo entendimos a como estamos entendiendo la apertura de don Víctor hoy para que conversemos del tema. Es importante. Él empezó hablando de coincidencias, qué bueno que lo tenemos. Hay puntos que hay que ver la letra menuda, el tema del juez, las potestades de Hacienda, nosotros lo queremos mirar. Nada más, tal vez mi mensaje con la mejor de las intenciones en general y para don Víctor y para los que discuten los proyectos en la Asamblea Legislativa, es decir que a veces hay cosas que son buenas pero parecen malas, entonces ya la gente empieza un poquito indispuesta. Yo creo que este proyecto fue uno de ellos, es rescatable, pero sí debemos como país tener cuidado, no sé si será técnica de negociación, pero el sector empresarial, y así se lo hicimos ver incluso al Poder Ejecutivo,
han habido varias cosas que han sucedido en el año que ponen al sector un poquito paranoico, y tal vez no hay razón, pero la percepción al final de cuentas se convierte en realidad. Cuando se ve el proyecto original de fraude fiscal, se ve el proyecto de fortalecimiento e inspección de la caja, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la gente pague el seguro, porque nosotros lo pagamos y hay gente que no lo paga, pero también su contenido, al igual que tiene algunas extralimitaciones, igual el de gestión de cobro. Cuando se ven varias cosas simultáneamente, el reglamento del IMBU, o sea, no quiero ser polémico y ya me regreso a corresponderle a don Víctor su parte positiva de negociación, nada más como algo de información valiosa. Cuando uno toma diferentes cosas como las que acabo de mencionar y se imagina que están hilvanadas todas y no que son casos aislados, entonces uno se pone nervioso y se pone más a la defensiva. Entonces, eso como un comentario general para este proyecto y para todo lo que viene, porque ciertamente este país necesita resolver y avanzar. Hombre, entonces, pero es un avance que usted nos diga que pudieron haberse puesto paranoicos al unir, digamos, algunos hilos, con razón o sin razón. Es un avance en la negociación esta tarde también. Sí, yo creo que el tema, como digo, es tratar de evitar que el punto de partida nos aleje. El punto de partida debe tratar de acercarnos. Mencioné al principio exactamente estos puntos que menciona muy bien don Víctor, donde coincidimos, los hablamos con el ministro. Entonces, si se hubieran arreglado ahí arriba, antes de bajarlo a Cuesta Moras, estaríamos más avanzados. Entonces, no coincido, hay que ver el texto. Esperemos que el texto que van a presentar, no sé, en los próximos días o semanas, vaya en esa línea, porque nosotros sí queremos que el que no paga esté pagando, y sí queremos una administración más fuerte, cuidando muchísimo la institucionalidad. Don Víctor, antes de darle la palabra, quiero sumar, porque no nos quedan muchos minutos a esta mesa de conversación. Hoy no es de discusión, hoy es una mesa de conversación, a doña Rosibel Ramos. Es la la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Doña Rosibel, muy buenas tardes, un gusto tenerla en Matices. Hemos hablado mucho hoy, de hecho creo, y lo digo muy feliz, que yo he notado en esta mesa de conversación hoy en Matices algunos elementos que podrían ir avanzando en el tema del fraude fiscal. Don Ronald Jiménez, presidente de la OCAE, vino aquí hoy, nos contó lo que le parecía del proyecto de fraude fiscal, lo que le parecía insalvable. Don Víctor Morales, que está en línea también con nosotros, dice, bueno, de estos temas insalvables ya hay algunas negociaciones que van en marcha. Don Ronald le acaba de responder y quiero conocer su criterio. Doña Rosibel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo muy especial a mis compañeros, a mi compañero don Víctor Morales y a don Ronald. Bueno, aquí con un poquito de calor, estamos en el Bajo de las Esperanzas de San Isidro de Pérez Celedón, haciendo ese trabajo hormiga del que hablaba don Víctor, trabajando aquí duro por nuestro pueblo del cantón de Pérez Celedón. Bueno, yo creo que me alegra, igual que lo habla don Ronald, me alegra mucho la posición de escuchar a don Víctor con esta apertura. En algún momento, y que tal vez don Ronald lo habló por encimita, yo creo que la disposición de la Comisión de Hacendarios o de la mayoría de los diputados que conformamos la Comisión de Hacendarios ha estado muy anuente. Inclusive en algún momento no nos gustó las palabras en algún momento del señor ministro, donde hacía ver que no había apoyo al proyecto de fraude fiscal, y yo creo que sí, que claro, y que es un proyecto muy bueno, y que es un proyecto que va, y que es un proyecto que necesita nuestro país, y que igual que lo explicaba don Ronald, necesitamos, lastimosamente no llegó conciliado a Cuesta Moras con la unión de cámaras y con otras organizaciones, y no fuimos nosotros los que tuvimos que iniciar el diálogo y las conversaciones. En el momento en que yo asumo la presidencia de Hacendarios, inmediatamente yo tengo un contacto directo con el ministro,
le dejamos claro nuestra anuencia a que el proyecto salga lo antes posible. Es nuestra disposición y de todos los compañeros de la Comisión de Hacendarios, y que eso le quede muy claro a las y los costarricenses, que nosotros estamos anuentes y estamos dispuestos y estamos decididos a que sea el proyecto que se analice en estos días y que salga lo antes posible de la comisión al plenario. Lastimosamente, en algún momento llevábamos ya una conversación importante, un diálogo importante, inclusive habíamos aceptado que fuera el gobierno el que nos presentara un texto sustitutivo del texto que ya existe, ¿verdad? Que nos presentara un texto sustitutivo ya con las observaciones nuestras. Nosotros le habíamos dejado claro al ministro los 5 o 6 puntos en que nosotros, por lo menos las fracciones de oposición no estábamos de acuerdo, y el ministro muy anuente nos pide un lapso más o menos de una semana para trabajar ese texto sustitutivo. Con las observaciones nuestras nos habla que vamos para adelante y muy satisfecho, porque inclusive el tema del cobro en sede administrativa, que es el tema judicial que están hablando, ya lo habíamos conversado con él y ya había opciones ahí claras del ministerio en mejorar ese tema. Lastimosamente, por declaraciones de don Henry Mora, toda la negociación se cae. Esperamos ahí más o menos una semana para volver a tener contacto y no lo hubo, y más o menos semana y media después las diferentes fracciones de oposición tomamos la decisión entonces de nosotros trabajar un texto sustitutivo. Iniciamos ese trabajo. La semana pasada el ministro nos busca, volvemos a sentarnos a hablar. Él pide disculpas por la situación que se dio, nos dice que él quiere que volvamos al diálogo nuevamente. Don Helio creo que ha significado una persona que en este diálogo ha sido muy importante. Él ha tenido un liderazgo importante en esta negociación. Nos sentamos a conversar nuevamente, miembros de la comisión, ha estado don Víctor siempre en las reuniones, y mire, quedamos claramente en que ya no íbamos a trabajar un texto presentado por la administración tributaria, por Hacienda, sino un texto presentado por las 7 fracciones que en este momento estamos en la oposición en la Asamblea Legislativa. El texto creemos que va a estar el próximo martes listo. Tenemos una reunión con el señor ministro a las 6 de la tarde del próximo martes. Ya está informado a los compañeros de la subcomisión de fraude, que es la subcomisión que está llevando el proyecto, para que estemos presentes y conversar, entregarle el texto. Ya ahí tendrá ¿qué podríamos decir? Se le pasa el poder o la batuta al Ministerio de Hacienda para que ellos tomen decisiones sobre el texto que nosotros les estamos presentando. Y ahí comenzaron la negociación y un diálogo. Pero siento que ya en los diferentes puntos, como lo hablaba don Víctor, ya hemos llegado a algunos acuerdos, pero sí creo que se va a necesitar mucho diálogo para consensuar algunos rengloncitos ahí que nos preocupa. Ya ustedes los hablaban, el tema del cobro de sede administrativo, la defensa a funcionarios de la administración tributaria, la distribución de dividendos, las responsabilidades a terceros. Vamos a ver cuál va a ser la posición de Hacienda en todos estos aspectos. Doña Rosibel, vamos a ver, podemos bajar la línea. Hay algo que se nos está, ahora sí. Doña Rosibel, muchas gracias de verdad por acompañarnos estos minutos. Me quedan solo 2 minutos de programa. Don Víctor, tipo de debate político. En 1 minuto puede cerrarnos su posición, y digo, yo de verdad no estaba haciéndolo en mofa, lo estaba diciendo de verdad. Podríamos sentarnos aquí más frecuentemente a conversar esos temas. Hoy han salido muy buenas noticias de este programa. Don Víctor, 1 minuto, por favor. Claro, es que hay que entender que hay como 3 dinámicas, ¿verdad? La dinámica real que se hace con la técnica y la conveniencia política en las reuniones. Una segunda dinámica que se hace con fracciones de oposición, en donde cada quien tiene una independencia, y la tercera dinámica es la que se genera a nivel mediático. Las 3 son dinámicas que tienen que generar, y hay que darles espacio, pero hay que crear
y fortalecer los mecanismos en donde se puedan vertir criterios con rigor, con pausa, con respeto a la diferencia, porque eso es lo que nos va permitiendo llegar a acuerdos. Vea ustedes se enteran hoy de que efectivamente hay coincidencias. ¿Qué es lo demás? Lo demás es el proceso normal y totalmente ordinario de construcción de un texto, ¿verdad? Imagínense en una asamblea legislativa en donde la compañera Rosibel, yo incluso debo decirle, yo reconozco el esfuerzo que ella está realizando, porque incluso hablar de una oposición no es tan sencillo, no está ni homogénea ni compactada. Hay que construir los acuerdos entre la propia oposición para enfrentarse al oficialismo. Entonces, es muy interesante, Randall. Yo te insto a que abras estas mesas de conversación, efectivamente. No, yo le agradezco mucho que estuvieran dispuestos a atendernos como siempre. Esta tarde, don Víctor, muchas gracias. Doña Rosibel, muchas gracias. Ronald, Rosibel, Randall, muchas gracias. Gracias, don Víctor. Y digo, ustedes andan paseándonos, trabajando, pero en zonas bonitas. Una en Pérez Celedón, don Víctor en Zarcero. Nosotros aquí en San José deberíamos irnos ahorita para algún lugar. Don Ronald, tiene un minuto para el cierre. Sí, muchísimas gracias. Un saludo a doña Rosibel, no la había saludado, y de una vez suerte en el fin de semana, igual que a don Víctor. Nada más para decirle a don Víctor, y realmente es un comentario general, pero en la línea lo que le dije yo a don Víctor, de que no hagamos cosas buenas que parezcan malas en el tema, y sí tiene que ver con esto, y hablábamos de la paranoia y de las buenas señales. En el proyecto de regímenes de exenciones, hace escasas 3 semanas nos visitó el ministro de la Presidencia a Junta Directiva y nos reiteró, él fue diputado en ese momento de cuando se hizo la última modificación a la ley de zonas francas, nos reiteró que no se iba a tocar. Sin embargo, en este proyecto de ley de regímenes de exenciones y no sujeciones, que es el 19531, el artículo 90 nos está diciendo que esas exenciones para esas empresas que vienen a dar trabajo y que hasta ahora son potestad de Comercio Exterior y Procomer, deben tener el aval por parte de la Dirección General de Hacienda. O sea, el ministro de la Presidencia nos dice que no van a tocar zonas francas y en este proyecto se toca. Entonces, nada más es afinar esos detalles para irnos generando confianza. Entiendo. Don Ronald, muchas gracias por haber venido hoy. Feliz Día del Padre adelantado. Igual a don Víctor Morales. Gracias por estar con nosotros en el tema de fondo. Vamos a ir a una pausa, regresamos con nuestra sección Vivir Bien. Aquí está el experto de BN Vital hoy. 15 minutos donde atenderemos sus consultas sobre pensiones con los amigos de BN Vital. Así es que vamos a la pausa, regresamos con Vivir Bien. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. 3 de la tarde, 18 minutos, estamos en Matices hoy. Vamos a empezar ya a vivir bien. Voy a saludar a don Hermes Alvarado, gerente general de BN Vital, que está con nosotros aquí hoy. Hola, don Hermes, ¿qué tal? Pues feliz de terminar la semana aquí con este reto de seguir ayudándole a la gente en materia de pensiones. Así es, de hecho, vamos, ya empezó a sonar la línea. Yo iba a abrir la línea de una vez, pero no importa, ya empezó a sonar. 905-222-0000, sus preguntas sobre su pensión, la pensión de sus papás, de sus hermanos, los beneficiarios, las cuotas, el fondo de capitalización laboral. Bueno, es enorme la lista que tenemos y las tareas que tiene don Hermes aquí también. Así es que vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es... Buenas. Sí, buenas, ¿cuál es su nombre? Sí, Sergio González de Cartago. Sergio González de Cartago. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, una preguntita. Hay que, cuando una persona muere, o sea, cuando una persona pensionada, hay que esperar que una persona muera estando pensionada para hacer un trámite. O sea, si alguien le tiene que caer esa pensión, sí tiene que esperar que esa persona muera. Esa es mi pregunta. Gracias. Nada más, don Sergio, por favor, un momento, don Hermes. Sí, en realidad la inquietud es, si el pensionado muere, ¿quiénes quedarían como beneficiarios?
Bueno, sí, no, es decir, si una persona muere, en mi caso mi mamá está pensionada. Y en este momento no hay ningún menor, y no vemos a alguien así que dependamos de la pensión de ella. O sea, en estos momentos no. Entonces, a veces me pregunto qué pasaría en este caso, en el caso de mi familia. Claro. Si cuando mi mamá muera, si esa pensión le queda a alguien o no, o después de muerta, si hay que hacer el trámite correspondiente, si es que hubiera que hacer algo. Don Sergio, déjeme hacerle 2 preguntas clave nada más. ¿Su mamá es pensionada directa o heredó la pensión de su papá? Sí, heredó de mi papá. Sí. Heredó la pensión de su papá. Ok, ¿y es pensión de la caja? Es de la caja, sí. Ok, genial. Gracias, don Sergio. Don Hermes. En este caso, don Sergio, la beneficiaria ya está gozando de la pensión que dejó su papá, en este caso, ¿verdad? De manera que con ella se extinguiría el compromiso, la obligación del ente asegurador para seguir con pagando la pensión. Claro, entonces lamentablemente el día que su mamá falte, que ojalá falte mucho tiempo para eso, don Sergio, ahí termina ya el goce de la pensión original que era la de su papá. Así es. Ok, son las 3:22. Recuerde que estamos habilitando el 905-222-0000, 905-222-0000 para que ustedes le pregunten a don Hermes Alvarado sobre pensiones, pero había una tarea del miércoles, don Hermes, de don José Joaquín. Don José Joaquín, correcto. Interesantísimo el caso, conversamos con él para darle la asesoría que le prometimos. Claro. Hoy en la mañana, y le dije que me diera la oportunidad también de desarrollarlo aquí en la tarde. El caso de él es que él se podía pensionar a los 63 años y ya él decidió adelantar su edad de pensión 1 año. En esos casos existe la posibilidad de hacer la solicitud de pensión reducida por retiro anticipado. Esta pensión lo que hace es, de alguna manera, como en el caso de este señor, castigar ese año de adelanto de la pensión. ¿Y cómo se castiga? Bueno, se hace una reducción del monto de la pensión equivalente a un 1.75% de reducción del monto de la pensión por cada trimestre adelantado de pensión. Ok. En el caso de él hablaba de poco más de 7%. Sí, correspondía precisamente a 4 trimestres. Esa era la razón. Ahora, de ahí en adelante, pero adelantó la pensión 1 año. De ahí en adelante, entonces, en lugar de recibir el 100% que le correspondía de pensión, ¿verdad? Recibe de ahí en adelante el 92,5%, ¿verdad? Ok, genial ahí. Listo el caso de don José Joaquín, que nos sirve para ilustrar a ustedes también. Vamos a recibir otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Ana Villegas. Gracias. Gracias a usted, doña Ana. Adelante, por favor. Mira, mi inquietud siempre ha sido en relación a estas pensiones, las restricciones, o mejor dicho, limitaciones en cuanto al cuánto soporta, cuántas muertes, por decirlo así, soporta la pensión, o si eso depende de cada situación, porque podría haber situaciones, y que incluso por ahí se señalaron algunos casos así muy especiales, digamos, de que una persona viuda que está es decir, que está con una está disfrutando ya de una pensión, pero a su vez esa persona viene y se casa, ¿verdad? Entonces supuestamente pues podrían venir hijos menores y lógicamente cuando se muera la persona, pues entonces la pensión podría cubrirlo, ¿verdad? Pero el asunto está en que incluso aunque sea un hijo mayor, pero que resulte que es dependiente porque es enfermo, no sé qué, entonces también podría, o sea, yo entiendo que ha habido casos, incluso me han señalado algunos casos ahí que son pensiones, mire, que vienen desde los años 50, todavía están vigentes porque resulta que el señor se lo heredó a la esposa se la heredó a una hija, dice que era simplemente porque no tenía trabajo, era adulta, pues no tenía trabajo, entonces la heredó y esa persona está todavía, lógicamente, y podríamos pensar, ¿qué tal si ella viene, se casa con alguien,
con algún, si es mujer, bueno, con un chico ahí que de repente pues dependa de ella, entonces lógicamente se casa y va a heredar el marido de ella y él a su vez, o sea que ahí yo digo, hay una inconcreta disposición que se diga, bueno, es que esta pensión solo va a aguantar tantas muertes, digámoslo así, en plata blanca. Gracias. Gracias, doña Ana, entiendo su consulta. Don Hermes. Sí, bueno, vamos a ver, en el pasado esas situaciones que señala doña Ana Villegas se presentaban con demasiada frecuencia, pero dichosamente al inicio de la década de los 90 se creó la ley marco de pensiones que cerró la posibilidad de esas herencias, ¿verdad?, de generación en generación, que tenían algunos regímenes especiales. Hoy por hoy existe en los tres regímenes de reparto una lista taxativa, ¿verdad?, limitada de beneficiarios. Normalmente arranca con la persona que queda viuda, ¿verdad? En el caso, si hay hijos, entonces comparten una proporción, la viuda o el viudo y los hijos sobrevivientes, que en el caso del IBM, que es el más universal, serían con prioridad los hijos menores de 18 años, luego los mayores de 18, pero menores de 25, que no trabajen y que sigan dependiendo económicamente del causante. Luego existe la posibilidad de hijos mayores de 55 años que dependan económicamente del causante, o sea, del fallecido, pero que por razones de limitaciones físicas, mentales y sociales, son mayores de 55 años y no consiguen trabajo, no pueden dependerse a sí mismos. También los hijos que tienen alguna limitación, el reglamento, como es una nomenclatura muy antigua, habla de hijos inhábiles, ¿verdad? E inclusive sin importar el estado civil. O sea, puede ser un hijo inhábil que esté casado y puede ser también beneficiario. Y en caso de que no esté ninguno de estos, bueno, los papás, claro, del fallecido, si dependen económicamente del fallecido, y por último los hermanos. Okay. Pero eso es lo que normalmente en los regímenes de reparto está vigente. Y ahí se agota. Okay. Ahí se agota. 3:27 minutos. Vamos a 2 llamadas más. Y ya hoy han estado complejas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Alberto Varela. Don Alberto, gracias por llamar, adelante. Sí, son 2 consultas breves. La primera es con el régimen obligatorio de pensiones. Cuando uno se logra pensionar, ¿recibe la totalidad de ese régimen o lo va recibiendo en tractos? Esa es una. Y la otra es, bueno, mi esposa siempre ha dependido de mí económicamente. Si yo no estoy pensionado, ¿qué pasa si yo fallezco por alguna razón? Ella recibe la pensión aunque a mí no me toque por no tener la edad o no tener las cuotas, le toca pensión a ella por depender económicamente de mí. Okay. Muchas gracias. Gracias, don Hermes. Sí, con todo gusto, don Alberto. Respondo en el mismo orden en que se plantearon las inquietudes. En el ROP, en el régimen obligatorio de pensiones, existe la posibilidad de hacer un retiro total de los recursos siempre y cuando el trabajador ya pensionado acredite esa condición por el régimen básico, ¿verdad? Si se pensionó por el IBM, entonces presenta una certificación original a la operadora de que ya es pensionado. En ese momento, la operadora donde usted tiene el ROP le hace un cálculo. Si ese cálculo representa menos del 10% del monto de la pensión que le da el régimen básico, usted se lleva el dinero en un solo tracto. Pero si representa más del 10% de ese monto, usted tiene que escoger una modalidad de pensión mensual, de retiro mensual. Y en el caso de las operadoras ofrecemos 2 tipos de pensiones, ¿verdad? Que es renta permanente y retiro programado, que después podemos explicar en qué consiste cada una de ellas. La otra es, bueno, si la persona está trabajando y fallece, no ostenta por consiguiente la condición de pensionado, pero muere generando ese derecho, o sea, con más de 300 cuotas y muere la persona,
La viuda, que es el caso de don Alberto, de su preocupación, la viuda de la persona que fallece generando ese derecho sin ser pensionado, tiene derecho a ser beneficiaria, aún cuando esté en esa condición. Ok, vamos con la última llamada, 3:29. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, no, se nos cortó la llamada. Bueno, listo, don Hermes. Muchas gracias. No, para servirles. Hoy fue poquito, pero sustancioso, porque sí, estuvo, 1, 2, 3. Estuvo movida 3 consultas y una tarea. Y una tarea, correcto. Bueno, a todos desearles un feliz fin de semana y un feliz Día del Padre, ¿verdad? No, hombre, igualmente, don Hermes. Usted también, usted que es papá. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, hoy nos vamos a despedir de Matices con una canción especial del Día del Padre. Pues aquí me quedaré escuchándola. Gracias, don Hermes. Nos vemos el miércoles en Noticias, 3:30. Feliz Día del Padre a todos. Los despedimos con esta canción que se llama Papito. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. Mi papi es fuerte, para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Matices por Radio Monumental.